Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a la sesión número 4 del curso Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad después de la pandemia. La sesión de hoy está a cargo de Mariana Salazar. Y bueno, sin más, recordamos la dinámica. El ponente tendrá más o menos una hora y media de exposición y después entraremos a la parte de las preguntas que les pedimos vayan poniendo en la parte del chat del lado derecho de su pantalla para que Jacobo vaya agrupando las preguntas, y les pedimos silenciar sus micrófonos en todo momento, y sin más le doy la palabra a Jacobo. Gracias, Mariana. Hoy desde las dos Marianas, Mariana Díaz y Mariana Salazar. Ya saben, cualquier duda con Mariana Díaz para cosas del curso. Bueno, pues estamos en la cuarta sesión, hoy a cargo de una gran conocedora, experta en estos temas, gran amiga y colega, profesora de la Ibero, Mariana Salazar. Profesora de la Ibero, asociada académica del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas y miembro del Comité Jurídico Interamericano. En la Ibero da precisamente la materia de genocidio y crímenes contra la humanidad, entre otras materias. La sesión de hoy estará dedicada a la prevención de atrocidades masivas, dada la realidad actual. De parte de la Cátedra Nelson Mandela, les recuerdo que ahí está el canal de YouTube donde se irán subiendo todas las sesiones. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a Mariana, recordando la dinámica de poner los chats lo más cerca del final de la sesión para poder hacérselas a Mariana. Mariana, mil gracias por aceptar la invitación y bueno, pues nos vemos de vuelta aquí en Zoom. Muchísimas gracias, Jacobo, y felicidades a ti y a todo el equipo de la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM por este seminario tan oportuno y tan rico en temática en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Yo les voy a hablar el día de hoy de un tema que no necesariamente se incluye cuando hablamos de derechos humanos, no siempre se incluye en el pensamiento tradicional o en el activismo tradicional de derechos humanos, y que en mi opinión debería de incluirse, que es el tema de la prevención de las atrocidades masivas. Empezaré con algunos conceptos básicos introductorios de a qué me refiero con esta cuestión de las atrocidades masivas, cuál es el campo, la disciplina de estudio académico de este tema, para después hablar ya de cómo el impacto de la pandemia se puede encontrar dentro del modelo que propone los factores de riesgo y los detonantes y aceleradores dentro del modelo de la prevención de atrocidades masivas. Voy a compartir una pantalla. Normalmente cuando pensamos en la prevención de atrocidades masivas, generalmente y de manera coloquial pensamos en la violencia a gran escala, sobre todo contra poblaciones no armadas. Y es un término que se equipara también con el término de crímenes atroces. Esto quiere decir que puede ser perpetrada esta violencia tanto por actores del Estado como por actores no estatales, y puede ser cometida tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Eso en términos generales en la literatura. Pero tiene, por supuesto, una connotación y una acotación jurídica. El término de atrocidades masivas o de crímenes atroces es equivalente o sinónimo a 3 de los grandes crímenes internacionales, que son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes que son hoy el contenido del derecho penal internacional, que empezaron siendo juzgados por primera vez en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, a lo largo de las siguientes décadas hasta consolidarse en lo que hoy constituye el único Tribunal Penal Internacional de Naturaleza Independiente, que es la Corte Penal Internacional. Entonces, para los que están adentrados en el tema de derecho penal internacional se preguntarán, bueno, aquí hay 3 de los 4 crímenes internacionales. Normalmente estamos acostumbrados a
hablar del crimen de agresión por parte de este grupo. Y en realidad el crimen de agresión no se considera dentro del estudio de las atrocidades masivas porque se equiparan las atrocidades masivas a aquellas que son objeto de la doctrina de la llamada responsabilidad de proteger. Esta responsabilidad que en 2005, ya les hablaré un poquito más adelante de ella, surgió como la responsabilidad del Estado de proteger a la población. Entonces, estos son los 3 crímenes internacionales que se contienen en esta dinámica. Perdón, se me desconectó la computadora, denme un segundito. Entonces, simplemente el genocidio, como ustedes saben bien, este concepto que fue generado por Raphael Lemkin, impulsado por Raphael Lemkin y que tuvo nacimiento en la Convención del Genocidio de 1948, entendido como 5 actos perpetrados siempre con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo, sea nacional, étnico, racial o religioso. No incluye grupos de género, no incluye grupos políticos, esto es algo que hay que entender, estos son tipos penales internacionales estrictos y por supuesto que tienen sus limitaciones por razones históricas que no nos adentraremos ahora. El segundo de los tipos son los crímenes de guerra. De estos son los más antiguos de los 3, estos son de finales de los 1800, impulsados principalmente por los instrumentos internacionales inspirados y motivados por Henri Dunant, este premio Nobel de la Paz y filántropo suizo, que de hecho también fundó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Entonces, los crímenes de guerra son más de 50 conductas perpetradas siempre en tiempos de conflicto armado contra las personas que son protegidas por las normas del derecho internacional humanitario, entiéndase, asistencia médica, personal sanitario y religioso, cualquier persona que no sea combatiente, que no participe en las hostilidades o que haya caído en el combate y que ya no esté participando en las hostilidades, náufragos, enfermos, heridos, etc. También hay crímenes de guerra contra bienes protegidos por estas normas, entiéndase bienes culturales, bienes civiles, todo lo que no sea objetivo militar va a ser objeto de protección por parte del derecho internacional humanitario. Y los crímenes de guerra abarcan también el uso de ciertas armas o de ciertos métodos de combate que por su naturaleza son indiscriminados, causan daños superfluos, sufrimientos innecesarios y por tanto constituyen un sufrimiento innecesario para la población, y esos son los crímenes de guerra mismos, las infracciones más graves a estas normas del derecho internacional humanitario. Y por último tenemos los crímenes de lesa humanidad, estos crímenes que vieron su nacimiento en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, inspirados por la labor del jurista Herr Lauterpacht, y que constituyen ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, siempre de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Son 11 las conductas que hoy, conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad, incluyendo desde luego asesinato, tortura, desaparición forzada, apartheid, violencia sexual, persecución, privación arbitraria de la libertad, etc. Entonces, estos son lo que entendemos nosotros como atrocidades masivas o crímenes atroces, pero la disciplina de estudios de genocidio, que así se llama, comenzó, ay, perdónenme, ahí está. Entonces, bueno, ¿cuándo empezó esta disciplina de estudios de genocidio? Empezó, generalmente se le atribuye a... No se investigaron de manera adecuada los casos. Sergio quiere ocupar el micrófono. Se le atribuye en 1961 a la publicación de Raúl Hilberg sobre la destrucción de los judíos europeos. Hubo una primera generación de estudiosos de esta rama
en la década de los 70s y de los 80s, y lo que tiene es que es una rama multidisciplinaria, es una rama no conocida por muchos, pero que combina la labor de psicólogos sociales, sociólogos, politólogos, historiadores, y en esta década de los 70s y de los 80s, a partir de la obra de Hilberg, decidieron adentrarse en estudiar los orígenes y las consecuencias del Holocausto en la sociedad. Escritores como Barbara Harf o como Christopher Browning, por ejemplo, surgieron en esta década de los 70 y de los 80 con una conclusión que a primera vista quizás nos parezca lógica, pero que en esos momentos era objeto de estudio, porque la gran pregunta era cómo es que estos perpetradores del Holocausto pudieron cometer lo que cometieron. Hubieron varias tesis. Había una tesis de que los nazis eran malos, la tesis de la maldad nazi. Había una tesis de que estaban locos. Había una tesis de que simplemente eran personas con menor capacidad intelectual. Todas esas tesis fueron refutadas. De hecho, muchos de ellos eran altamente o tenían un coeficiente intelectual muy alto. Y entonces la conclusión a la que llegaron en esta década de los 70s y de los 80s partió sobre todo de un estudio de Christopher Browning, donde estudió la labor de un batallón de policía y determinó que era gente ordinaria. Y su gran pregunta es, si estas personas ordinarias pudieron cometer estos crímenes atroces, ¿qué impide que nosotros, ustedes, yo, podamos cometerlo? Y entonces eso generó una segunda oleada en esta disciplina, que fue en los 90s, cuando se decidió prestar menos atención a los aspectos de la decisión racional de por qué se cometen estas atrocidades y buscar más explicación en los aspectos no racionales, en los aspectos de la psicología, de la sociología, de cómo se comporta el ser humano en sociedad para entender cómo es que la gente puede cometer estos crímenes atroces. Uno de los grandes exponentes en esta segunda oleada o en esta segunda generación es precisamente James Waller. James Waller es el director académico del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, instituto en el que trabajo y que voy a utilizar, de hecho, como modelo muchos de sus estudios para lo que les quiero explicar a continuación. Otros autores de esta segunda generación, por ejemplo, Scott Strauss, con su libro Fundamentos de la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. La disciplina se llama Estudios de Genocidio en honor a que inició precisamente estudiando solamente genocidios, pero hoy en día es una disciplina que se ha ampliado a las otras atrocidades masivas, que ya abarca también crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, situaciones atroces, no solo el Holocausto, no solo lo que ha constituido genocidio. Hoy sabemos que, por supuesto, fue genocidio lo sucedido en Ruanda en los 90s, en Srebrenica también en los 90s, en la ex Yugoslavia, en Guatemala en los 80s, una facción de lo sucedido en Camboya en los 70s, pero esos no son todas las atrocidades, y es un error común pensar que esas son las únicas atrocidades que han existido a lo largo de la historia. Lo cierto es que han habido muchas más que no por no constituir genocidio dejan de entrar en el campo de estudio de esta materia. Por el contrario, están abarcadas. Y esto me parece importante que lo entendamos porque justamente la idea es que entendamos cómo un fenómeno como la pandemia puede detonar una de estas atrocidades masivas. Y que no pensemos con esta reacción que a primera vista podrían tener varios de decir que exageración, ¿no? No va a haber un genocidio. Bueno, probablemente no va a haber un genocidio, pero es muy posible que sí hayan crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, ¿ok? Entonces, no caigamos en este error común de tratar de considerar todas las atrocidades como solamente los actos genocidas o los actos de matanza. Hay muchos otros actos que no son matanza, que también constituyen atrocidades masivas. El trabajo forzado a gran escala dirigido contra una población civil, por ejemplo, puede llegar a constituir una atrocidad masiva. Entonces, este es el ámbito de actuación
o de trabajo, además de la disciplina académica de estudios de genocidio que les comenté, ha habido toda una oleada de acción también, de labor que se ha detonado a partir de estos estudios. Entonces han surgido varias organizaciones de la sociedad civil internacionales que se dedican precisamente al tema de prevención de atrocidades masivas. El Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, en el que trabajo, es un ejemplo. También está, por ejemplo, el Global Center for the Responsibility to Protect, esta ONG que está en Nueva York, al igual que el Instituto Auschwitz, o Genocide Watch, que fue fundada por otro gran estudioso del genocidio llamado Gregory Stanton. Además de las organizaciones de la sociedad civil que han comenzado a trabajar estos temas, hay también una serie de iniciativas multilaterales de estados que ya se empiezan a dedicar a la cuestión de prevención. No necesariamente pensemos que por eso se ha logrado la prevención, muy por el contrario, la razón por la cual han proliferado tantas iniciativas, también multilaterales para la prevención, es porque claramente, por más esfuerzos que estamos haciendo, la prevención de atrocidades masivas no se ha logrado al día de hoy. Se considera que de 1900 hasta el día de hoy hay más de 100 millones de víctimas mortales de atrocidades masivas en el mundo. Se considera que al menos han ocurrido 2 atrocidades masivas por año, desde entonces y hasta ahora, en todos los continentes menos en Antártica. Entonces, es una situación que existe en nuestra región también y que tenemos que actuar para prevenir. Los estados, algunas de las iniciativas que tienen, por ejemplo, la GAMA con la Acción Global contra los Crímenes de Atrocidades Masivas, la Red de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger, la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. Hay algunas iniciativas, en una de ellas de hecho participa México con Francia para buscar limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando está el Consejo de Seguridad enfrentándose con una situación de este tipo de crímenes. Hay grupos de amigos de Responsabilidad de Proteger, entre otras iniciativas multilaterales. Dentro de la ONU también ha habido una labor importante. Hay una oficina de los asesores especiales para la prevención del genocidio y para la responsabilidad de proteger, que se dedica precisamente a evaluar estos temas y tiene un mecanismo de alerta temprana que puede identificar factores de riesgo en los países y llamar la atención del secretario general cuando considera que hay una situación de riesgo que puede escalar a una atrocidad masiva. ¿Quiénes son los actores que pueden participar en una atrocidad masiva? Generalmente se habla, por supuesto, de los perpetradores, pero estos perpetradores no son solamente quienes cometen el acto, también son quienes los supervisan, los burócratas o los arquitectos de todo el plan, quienes dirigen todo el plan. En cuanto a las víctimas, algo muy importante a señalar, las víctimas en las atrocidades masivas son consideradas por los perpetradores como los otros. Vamos a hablar en un momento más de la importancia del pensamiento nosotros-ellos en este tipo de situaciones y de cómo hay una discriminación a la base de todas estas atrocidades. Y hay un tercer actor, que es un actor que existe mucho, que es el llamado en inglés el bystander. En español lo podemos traducir como el observador o el espectador, que no necesariamente tiene que tener un papel pasivo, puede ser un bystander que esté ayudando a las víctimas, que esté buscando ayudar a las víctimas, refugiando en sus casas, tal vez ocultando en sus casas a algunos de los grupos perseguidos. Puede ser un bystander también que simplemente vea, que no actúe, que no haga nada, que sea, digamos, tibio, que me parece terrible. Y puede ser también el bystander que se aprovecha de la situación y obtiene cierta ganancia de lo que está ocurriendo. Esta persona que dice, bueno, pues me voy a aprovechar y voy a venderle este tipo de productos, este tipo de armas a el perpetrador, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los actores en las atrocidades masivas.
vale mucho la pena analizar la parte de por qué se considera que los actores, que los perpetradores de estos crímenes atroces cometen lo que cometen. Y a raíz de muchos estudios de campo realizados con perpetradores, no tanto los de muy alto rango, sino los soldados quizás de menor rango, los soldados que se han prestado, que no han negado la orden, que simplemente han permitido que suceda. A través de entrevistas a muchos de ellos, varios han escrito sobre cuáles son las razones que justifican o que han permitido que estos perpetradores lo cometan. Yo les voy a mostrar aquí un modelo, que es el modelo de James Waller, en un libro extraordinario llamado Becoming Evil, convirtiéndose en malvado, cómo es que la gente ordinaria comete el genocidio y las matanzas o los asesinatos en masa, en donde explica en su modelo, que ustedes están viendo en pantalla, explica precisamente cómo es la evolución de la naturaleza humana y cómo la naturaleza humana misma es la que nos va llevando a que cualquiera de nosotros en una situación determinada pudiera llegar a cometer algo así. Habla primero de una influencia próxima, que es cómo vemos el mundo, cuál es la construcción cultural de la visión del mundo. Tenemos un mundo que está basado en valores colectivos, en donde nos importa mucho la identidad del grupo en donde nosotros pertenecemos, donde nos identificamos, se vuelve una característica definitoria para identificar la personalidad de uno mismo. Pensemos en el caso del Holocausto, que es quizás el caso más trabajado, pero pensemos en la identidad, el pertenecer al partido nazi y cómo de repente los valores colectivistas de ese partido se superponen a los valores individuales de cada uno de los miembros. Tenemos también una visión del mundo que está orientada a la autoridad. Nuestra sociedad está ordenada de manera que el poder y las jerarquías son algo que desde pequeños nos parecen el orden social normal. Entonces estamos acostumbrados a ver el mundo de manera jerárquica y por supuesto en estructuras militares o en estructuras donde hay fuerte imposición de valores de disciplina y de responder a órdenes superiores, pues esta orientación de autoridad está todavía más marcada. La dominación social o el dominio social, esto es uno de los móviles más fuertes en todos los animales. El que un grupo domine a otro grupo es uno de los móviles de nuestra naturaleza. Y lo que hacemos como seres humanos es hacerlo para conseguir mayor acceso a recursos, a cierto poder. Estamos acostumbrados a un mundo en el que ciertos grupos tienen mayor acceso al poder y mayor acceso a bienes, mayor acceso a servicios que otros. Y esa dominancia social al grupo que está dominando lo enaltece en su propia identidad. Otra de las influencias es cómo vemos al otro. Y vuelvo a esta importancia del pensamiento nosotros-ellos a la base de toda perpetración de atrocidades masivas. El pensamiento nosotros-ellos es algo que hacemos naturalmente en todas las sociedades. Siempre identificamos a nuestro grupo y diferenciamos a nuestro grupo con ciertos valores con respecto a otros grupos. Ahora, se vuelve, por supuesto, un riesgo cuando ese pensamiento nosotros-ellos viene acompañado de una comisión o una misión de perpetración de una atrocidad masiva, cuando consideramos que el otro no es humano, que es inferior, que no es nuestro hermano, ahora hablaré un poquito de la deshumanización. Viene también una cuestión de un deslindo en la separación moral, donde entonces la moral que pudiera tener el individuo ya no existe, justifico los actos que estoy cometiendo como parte del grupo perpetrador, deshumanizo a la víctima e incluso me refiero con ciertos términos eufemistas
a los actos que estoy cometiendo. Pensemos en la ex Yugoslavia, la limpieza étnica, que parecería ser limpieza, uno limpia algo que está sucio, ¿no? Y parecería ser un término que justifica de cierta forma el desplazar a una población, lo cual no está de ninguna manera permitido. Entonces, básicamente el deslindarse moralmente de lo que estoy cometiendo porque es parte de una ideología superior, de una ideología de grupo, y sobre todo el culpar a las víctimas. La culpa a las víctimas es algo que ocurre en todas las atrocidades. Cuando estamos frustrados y no podemos entender o confrontar lo que estamos haciendo, lo que nos está pasando, y pensemos aquí en lo que estamos viviendo hoy, muchas veces tenemos que culpar a alguien, y tenemos que culpar sea al gobierno, sea un grupo desprotegido. Entonces, la culpa a las víctimas hace que desplacemos nuestra frustración y nuestra hostilidad a la víctima, y entonces eso permite o justifica el cometer las atrocidades a esos que lo causaron o que ocasionaron esta situación tan grave. Y por último, la construcción social de la crueldad. ¿Cómo vemos la crueldad? A veces la crueldad está socializada en el ámbito profesional. Pensemos en todos los ritos de iniciación que existen en, sobre todo, estructuras militares, estructuras policiales, las especies de bautismos que llaman en algunos países de América Latina, cuando uno entra a este tipo de fuerzas, pero que existe en cualquier grupo criminal, también en cualquier organización, que son ritos que van fortaleciendo, entre comillas, al perpetrador para que se pueda llegar a cometer este tipo de actos. Lo que llaman los compromisos ascendentes. Está comprobado que si ya lograron, dentro de esta socialización profesional, si ya lograron dentro de una estructura de un perpetrador pedirle a un subordinado que haga un favor pequeño, es más fácil después pedirle que haga algo más grave y luego cada vez más grave y cada vez más grave. O sea, tenemos unos compromisos que van en ascendencia dentro de esta construcción que tenemos del grupo. Y la fusión que tiene de repente el papel de la persona como tal y el papel que tiene dentro del grupo o de la estructura. Entonces uno ya no sabe quién es, sino es parte de un sistema perpetrador. Entonces se fusiona y ya no hay un deslinde moral o ya no hay un deslinde de identidad con respecto al grupo perpetrador. La identificación grupal, entonces, implica también reprimir la conciencia propia por estas mismas razones, y a veces sí hay un interés personal, este interés en donde la persona dice, bueno, yo algo voy a sacar de colaborar en esta tarea atroz, algo voy a sacar, ya sea un ascenso de rango, puede ser un interés profesional, o algo voy a sacar en lo personal, puede ser que me van a distribuir una parte de lo que ganemos a raíz del destruir a un grupo, por ejemplo. Entonces, pueden haber algunos intereses personales que están involucrados. Hay algunos factores de unión del grupo, también, por ejemplo, el ceder a lo que en inglés se llama el peer pressure o la presión de los compañeros, reconocerse como familia casi, cuando hablamos de términos que hemos escuchado mucho, somos hermanos en armas o nuestra tierra madre. Entonces de repente se vuelve como una familia el grupo perpetrador y entonces hay una especie de reconocimiento como parte de este grupo. Y el tema de género, que es muy interesante, porque se ha comprobado que, por supuesto, la mayor parte de atrocidades masivas son cometidas por hombres, pero esto no ha sido porque los hombres se considera que tienen más capacidad violenta o más capacidad agresiva. Ha sido por falta de oportunidad, y digo oportunidad entre comillas, porque las circunstancias mismas de cada una de estas situaciones han puesto voluntariamente, o sea, deliberadamente a la mujer en posiciones de apoyar, de dar alimento, de dar sustento al hermano, al esposo, al hijo que perpetra. Entonces, esto ha sido tradicionalmente la historia, pero en los casos en los que sí han habido mujeres
en posiciones de perpetrar, se ha descubierto que las mujeres son igual de agresivas, igual de capaces de cometer este tipo de atrocidades. Por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda se sancionó por primera vez en un tribunal internacional a una mujer por genocidio, y ella era la ministra de Asuntos de Bienestar y de Familia, y ella era la que planeaba e identificaba a los tutsis, escogía cuáles iban a ser asesinados, y de hecho también incitó a que se utilizara la violencia sexual y la violación sexual en contra de ellas y de ellos antes de ser asesinados. Entonces ella fue procesada. Es uno de los ejemplos. Entonces tampoco caigamos en la idea de las mujeres son más débiles, perpetran menos atrocidades porque tradicionalmente la sociedad así ha estado construida en el papel que se les otorga. Entonces esto, sin ser psicóloga social, a grandes rasgos es una explicación de este modelo. Yo les explico este modelo que tienen ahí la fuente del libro de James Waller. Se los explico porque es muy importante que entendamos que todos, cualquiera de nosotros, en una situación dada, podemos llegar a ser perpetradores. Y esto, insisto, no es una exageración, es evidencia a raíz del estudio de todas las distintas atrocidades que han ocurrido en la historia. Entonces, voy ahora, vale la pena que examinemos entonces, bueno, ¿a quién le toca prevenir? ¿A quién le toca proteger que este tipo de atrocidades no sucedan? Pues sí hay una doctrina, que ya les adelanté, que es la doctrina de la responsabilidad de proteger. Esta doctrina que surgió en el año 2005 ante un llamado que hizo el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, frustrado por los fracasos inmensos que había tenido las Naciones Unidas y la comunidad en general en no lograr prevenir el genocidio de Ruanda del 94 y el de Srebrenica del 95. Habían habido intentos de algunos grupos estatales, frustrados también por el poderío y la dominancia del veto de los 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, que estaban tratando de pugnar por una intervención humanitaria, por legitimar la intervención de algunos países en otros cuando se tratara de buscar prevenir o detener crímenes atroces. Que justificara entonces, esa era la corriente que pugnaba por una permisión de la intervención humanitaria, que justificara ataques como el cometido por la OTAN en la ex Yugoslavia, que fue un ataque que no tuvo la autorización del Consejo de Seguridad. En respuesta al llamado de Kofi Annan por tratar de encontrar un balance, por un lado, entre el principio de igualdad soberana de los estados, el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, y por otro lado, el otro principio, que ya también es un principio fundamental del derecho internacional, que es el principio de la cooperación internacional en temas de violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos. En respuesta surgió entonces esta doctrina, la doctrina de la responsabilidad de proteger, en el documento final de la Cumbre Mundial del año 2005, es decir, todos los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York al inicio de la Asamblea General del año 2005, se pusieron de acuerdo en 3 pilares de esta doctrina, en los cuales no reescribieron el derecho internacional en absoluto, no cambiaron las reglas de la Carta de las Naciones Unidas, pero sí cambiaron una cuestión fundamental. De considerarse antes que era una mera facultad de un Estado poder participar o ayudar a otro Estado que estaba enfrentando tensiones o factores de riesgo de atrocidades masivas, de repente en 2005 vino un cambio de paradigma y se consideró que no solo es una facultad, sino una verdadera responsabilidad. Esto va en línea con el sistema del derecho internacional contemporáneo, nacido en la post-Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas, donde se buscó dar mucha mayor predominancia a cuestiones de cooperación y de derechos humanos, y por supuesto la prohibición del uso de la fuerza. Entonces, en consonancia con estos valores, que insisto, eran los valores que permeaban
o que permean hoy en el sistema de derecho internacional contemporáneo, esta doctrina plasma como primer pilar que la protección de la población de las atrocidades masivas, las tres que conocemos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y le agregan depuración étnica, que no es, o limpieza étnica, que no es un crimen internacional per se, sino que puede constituir cualquiera de los otros. Entonces, este primer pilar dice: la responsabilidad de proteger corresponde, por supuesto, de manera primaria al Estado. Y esto me lleva a todo lo que se ha discutido en sesiones previas de este seminario: cuál es el papel que tiene el Estado en este tipo de atrocidades. Bueno, pues tiene una responsabilidad de proteger, y está reconocido en este primer pilar de la doctrina que esta responsabilidad conlleva la adopción de medidas de prevención, medidas activas de prevención. Esto incluye actuar antes de que surjan factores de riesgo, y sobre todo cuando ya hay factores de riesgo que están surgiendo, pues de adoptar acciones rápido para evitar que esos factores de riesgo escalen. Voy sentando todo el panorama para que hablemos en un minuto sobre la pandemia y cómo se inserta dentro de estos modelos. Entonces, primera responsabilidad es el Estado. Ahora, hay una responsabilidad de la comunidad internacional, en segundo lugar, de ayudar al Estado, de alentarlo a cumplir con esta obligación o con esta responsabilidad. Por supuesto, este pilar requiere que el Estado acepte la ayuda, esto es algo importante, que el Estado en cuestión esté de acuerdo, pero entonces se abre paso a reconocer el papel que tiene la cooperación internacional, por ejemplo, en asistencia humanitaria, por ejemplo, en construcción de capacidades, en entrenamiento, quizás en programas de fortalecimiento judicial, etcétera. Entonces, el pilar 2 implica ayudar, o un deber, una responsabilidad de ayudar a otros estados a cumplir con esta obligación, y de ayudar a la ONU también a crear una capacidad de alerta temprana. Esto que ya les comenté que existe dentro de la oficina de los asesores especiales del secretario general para la responsabilidad de proteger, que tienen un mecanismo de alerta temprana. Y hay mecanismos de alerta temprana en otras organizaciones regionales, por ejemplo en el ECOWAS, en África, y también hay mecanismos de alerta temprana por parte de la sociedad civil, y son mecanismos muy, muy importantes que tienen que señalar la existencia de factores de riesgo a tiempo para poder actuar antes de que escale. Y entonces, pues aquí viene un deber importante de asistir en situaciones de tensión antes de que estallen la crisis y los conflictos. El tercer pilar, por último, el más controvertido, pero que realmente no crea derecho nuevo, es el pilar 3, que es el pilar en el cual se reconoce que si el Estado manifiestamente no está pudiendo proteger a su población de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, entonces la comunidad internacional tiene una responsabilidad, insisto, no una facultad, una verdadera responsabilidad de responder. Primero con medios pacíficos, conforme siempre a la Carta de las Naciones Unidas, y si los medios pacíficos no funcionan, entonces incluso con la posibilidad de usar la fuerza. El gran factor que validó esta doctrina por encima de los intentos de la anterior, que se llamaba la intervención humanitaria, que nunca se consolidó como doctrina, que fue un mero intento de algunos estados, el gran valor fue que esta doctrina se enmarca siempre dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Nunca la responsabilidad de proteger va a justificar un uso de la fuerza armada por un Estado que no esté autorizado por el Consejo de Seguridad. Recordemos que el gran atributo de la Carta de las Naciones Unidas en la posguerra fue finalmente lograr la prohibición del uso de la fuerza entre Estados como medio de solución de sus controversias. El uso de la fuerza no estaba prohibido. Hubo un intento en 1928 con el Pacto Briand-Kellogg, pero fracasó, vino la Segunda Guerra Mundial, y entonces después de la creación, con la creación de la ONU se determinó que ya no podía dejarse esta laguna o este vacío en el derecho internacional, que tenía que prohibirse el uso de la fuerza armada entre estados, y así se hizo en la Carta de las Naciones Unidas,
con dos excepciones que muchos de ustedes conocen bien: la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad. Entonces, nada de esta doctrina de la responsabilidad de proteger permite actuar por fuera de la Carta de las Naciones Unidas. Y ojo, otra acotación muy importante, porque muchas veces se mal utiliza esta doctrina de la responsabilidad de proteger para tratar de justificar algunas actuaciones, pero realmente la responsabilidad de proteger no es una herramienta para buscar cambios de régimen político. Ojo, muy importante. Es una herramienta para proteger a la población. Entonces, no es para derrocar dictadores, no es más que para proteger a la población. Cuando se ha utilizado de manera criticada, que ha sido en algunos casos previos en la historia, pues hay mucha literatura que explica cómo en realidad es que no se estaba buscando proteger a la población, y lo que hay que utilizarla siempre es para proteger a la población. Ahora, las etapas de la prevención. Entonces, ya habida cuenta de estos tres pilares de la responsabilidad de proteger, tenemos que saber también que la prevención es una cuestión continua. Pensemos en el río Kagera, que era el río en Ruanda en 1994, donde hay muchísimas imágenes de cuerpos que flotaban bajando del río. Entonces, basados en esa imagen, nosotros en el Instituto Auschwitz hablamos de un continuo de las estrategias de prevención. ¿Qué se puede hacer como primario? Como prevención primaria es todo lo que se puede hacer río arriba, antes de que caigan esos cuerpos en los ríos y antes de que bajen. Es decir, detectar oportunamente factores de riesgo, señalizarlos, avisarle a la comunidad internacional, emitir alertas tempranas. Eso es la prevención primaria o prevención río arriba. Ahora, eso no quiere decir que si ya no pudiste detener la atrocidad o prevenirla río arriba, entonces ya te tienes que quedar de brazos cruzados. No, hay también acciones distintas que se tienen que realizar en medio de la corriente, durante la atrocidad, cuando ya está cometiendo. Entonces, todos estos mecanismos o herramientas de quizás sanciones diplomáticas, o quizás herramientas cooperativas, quizás ofrecer apoyo, quizás enviar ayuda, enviar asistencia humanitaria, alimentos, médica, etcétera. Todo esto que se puede realizar mientras está ocurriendo ya la atrocidad para pues tratar de mitigarla. Y luego, pues desde luego está la prevención río abajo, que también es prevención, porque no solo es responder, es decir, ¿qué haces después de la atrocidad? Bueno, pues tienes que tratar de reconstruir a la sociedad. Todos estos intentos de reconstrucción de la paz post-conflicto, en donde entran mecanismos de justicia transicional, de verdad, de memoria, mecanismos de, por supuesto, incluso de justicia y de remisión a justicia nacional o a justicia penal internacional de los perpetradores. Estos que son mecanismos río abajo son también preventivos, porque una sociedad que no sana o que no cura las heridas del pasado es muy probable que recurra en la atrocidad. Entonces, es necesaria la prevención río abajo para evitar que se dé nuevamente una atrocidad. Entonces, dicho esto, ya les di el marco general de lo que entendemos por atrocidades masivas y lo que entendemos por prevención de atrocidades masivas. Y ahora sí quiero insertar la situación de la pandemia dentro de los modelos que tradicionalmente usamos para poder detectar factores de riesgo de atrocidades masivas. Hay varios modelos, quiero que quede esto muy claro. Scott Strauss, en el libro que mencioné, tiene un modelo. La Oficina de Asesores Especiales de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas tiene su propio modelo, también un modelo muy útil, concreto, sencillo, que ayuda a los estados a saber cuáles son factores de riesgo y a detectarlos. Yo les voy a compartir el modelo que utilizamos en el instituto, que es el modelo de nuestro director académico James Waller. Para hablar de un modelo de prevención y de todas estas etapas de la prevención primaria, secundaria, terciaria, que ya les mencioné, es menester que entendamos que las atrocidades masivas no ocurren de la noche a la mañana, nunca.
son resultado de un proceso, siempre. Hay mucho más estudio, precisamente porque la disciplina comenzó siendo estudios de genocidio, hay mucho más estudios sobre las etapas en las que se cometen genocidios, pero ya hoy en día se considera que muchas de estas etapas se pueden traspolar a otras atrocidades masivas. Uno de los estudios de las atrocidades masivas como un proceso que son más útiles por sencillo y por claro también es el de Gregory Stanton, director de Genocide Watch, que habla de que hay 10 etapas en la evolución de un genocidio. Un genocidio, dice, empieza con la clasificación, con el pensamiento nosotros-ellos. El perpetrador se deslinda o se separa de la víctima. Sigue con la simbolización que puede ser natural, no todas estas etapas siempre conducen a un genocidio, ojo, la simbolización puede ser natural en las sociedades, lo es, muchos de nosotros portamos emblemas religiosos, nos los colgamos o nos enorgullece identificarnos con cierto grupo, con cierta nacionalidad, con cierta religión, etc. La simbolización se convierte en un factor de riesgo de una atrocidad masiva cuando es una simbolización impuesta por el perpetrador, cuando el perpetrador busca simbolizar a la víctima con el fin precisamente de privarla de derechos. Y cuando son acompañadas de la siguiente etapa, que es la deshumanización. En Ruanda se llamaba cucarachas a las víctimas para considerar que no eran humanos, y eso facilita al perpetrador la comisión de lo que está haciendo, les quita su identidad. En el Holocausto se les llamaba un cierto tipo de gusanos, también en Camboya, en todas las atrocidades se buscan eufemismos para deshumanizar a las víctimas. La organización en donde se empieza a separar al grupo perseguido, quizás a concentrarlos en guetos, por ejemplo, y a construir estructuras para perseguirlos. La polarización, esto es muy interesante, siempre los primeros en ser eliminados son los moderados. No es casualidad que justo quizás los miembros del grupo perpetrador que están tratando de detener a sus compañeros son los primeros en morir. Y eso hace que se polarice la sociedad generalmente en dos grandes facciones, y la polarización hace más fácil que se detone después entonces rivalidad destructiva entre ellos. La preparación, empezar a hacer planes para comenzar ya las matanzas, insisto, este es un modelo que habla precisamente de genocidio, porque lo hizo Stanton basándose en el Holocausto y en Ruanda, pero que algunas de sus características, no todas, pueden traspolarse a otras atrocidades masivas. Tampoco está comprobado que todas estas etapas sucedan en todos los genocidios, y hay mucha discusión sobre el hecho de que, bueno, no todas ocurren en orden, no es secuencial, ¿ok? Ocurren en diferente orden. Entonces, bueno, la persecución, ya cuando ya se empieza directamente a realizar acciones discriminatorias en contra de las víctimas, seguida del exterminio en un genocidio, las matanzas en masa, y finalmente la negación. El perpetrador siempre va a negar, va a minimizar lo sucedido. Cuando ustedes van al campo de concentración en Auschwitz, ven las cámaras de gas destruidas, y es que los propios nazis destruyeron la cámara de gas cuando supieron que ya venían los rusos a liberar el campo de concentración. ¿Para qué? En lugar de dejarla ahí, porque pues es una parte del intento negacionista o minimizador de los actos del perpetrador. Entonces, entender que las atrocidades masivas son un proceso nos ayuda a entender entonces que si conocemos los riesgos o los factores de riesgo que conducen a estas atrocidades, podemos actuar a tiempo para prevenir cada una de las etapas de este proceso. Si se fijan, a pesar de que el lenguaje de estos estudios no es el lenguaje típico que escuchamos en estudios de derechos humanos, bien podemos ubicar pues las leyes en contra de la discriminación, la importancia de instituciones sólidas en los estados. Bien podemos identificar muchos de los aspectos de gobernanza de una sociedad que incorpora y que respeta los derechos humanos como mitigantes de este tipo de factores. Entonces,
Voy a compartirles, entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son condiciones que preexisten en una sociedad, ¿ok? No detonan per se una atrocidad. Muchas de estas condiciones existen en muchas de nuestras sociedades. Hay 4 categorías. Dentro de la categoría de la gobernanza, voy a destacarles algunos factores de riesgo que me parece importante a la luz de las conclusiones a las que queremos llegar. Se considera en temas de gobernanza, y me adelanto que sé que van a hablar de democracias en alguna sesión futura en este seminario, pero sí se considera que es más fácil que se cometan atrocidades en regímenes autoritarios, y que la democracia generalmente contribuye, no es lo único y no garantiza, pero contribuye a que se mitiguen este tipo de riesgos. El déficit en la legitimidad del Estado, que la sociedad no crea en la capacidad que tiene el gobierno, que se trate de un gobierno corrupto, de un gobierno que no respeta la Constitución o las leyes, de un gobierno que frecuentemente cambie sus leyes quizás para prolongar su periodo en el mandato, por ejemplo, genera todo eso un déficit en la legitimidad que tiene este Estado. La debilidad dentro de esta categoría de gobernanza, la debilidad en las instituciones o estructuras estatales, que no sea un Estado capaz de suministrar servicios básicos a su población, o que no sea un Estado capaz de garantizar la seguridad de sus habitantes. Es un factor de riesgo dentro de la categoría que se considera de gobernanza, que facilita que surjan o se engendren atrocidades masivas en su sociedad. Algo muy importante, el faccionalismo basado en la identidad. ¿A qué se refiere esto? Los discursos políticos de líderes políticos que buscan separarse entre grupos, que buscan culpar a otros, que buscan, cuando un grupo está en las riendas del Estado, generalmente, y está hablando mal, digamos, o despectivamente de otro grupo, pues es muy probable que esto genere también una rivalidad entre grupos que puede desatar una atrocidad. La discriminación sistemática estatal, también dentro del rango de gobernanza. En muchos países es el propio Estado el que está encauzando o propiciando que ciertos grupos no tengan acceso igualitario a algunos bienes o algunos servicios, a través de diferentes formas, pero es una dominancia institucionalizada de cierta forma, por cuestión de los precios, por cuestión de las capacidades de las instituciones públicas versus las privadas, en el acceso al trabajo, a la educación, a bienes y servicios básicos, etc. Bueno, eso en cuanto a la categoría de gobernanza. En cuanto a la categoría del historial de conflictos, pues por supuesto, países que han vivido atrocidades previas, genocidios previos, traumas culturales previos, tienen más probabilidad de recurrir, porque hay unos legados de venganza histórica entre grupos. Pero el historial de conflictos no necesariamente significa que a fuerzas tienes que haber vivido un genocidio, por ejemplo, o una guerra para estar en riesgo. Cualquier país que tenga antecedentes de violaciones graves de derechos humanos o del derecho internacional humanitario entra dentro de esta categoría. Sí voy a hablar de México al final de esta plática, entonces pues sí vayamos pensando en México dentro de todas estas categorías y cómo México cumple con muchísimas de estas categorías de factores de riesgo. La condición económica, que es uno de las categorías que más gravemente se están exacerbando dentro de esta situación de pandemia. El bajo nivel de desarrollo económico se ha visto que propicia en algunos casos las atrocidades masivas. La deficiencia en la estabilidad macroeconómica, la estabilidad que tiene la moneda, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en Ruanda se vio que en el año 1994, que fue el año cuando se cometió el genocidio de 800,000 tutsis en 100 días por parte del grupo Hutu, en este año el Producto Interno Bruto bajó en un 58%. Una economía sana es una economía diversificada y Ruanda dependía casi enteramente del café y el estaño. Entonces, por eso
cayó tanto su Producto Interno Bruto. Y los estudios dicen que los estados, las caídas en este tipo de factores económicos tardan a veces aproximadamente 10 años o hasta 50, dependiendo del caso, pero mínimo 10 años en recuperarse. Entonces, la inflación también es una condición. Todos estos son factores de riesgo que preexisten en las sociedades y que son la leña, es decir, son el terreno. La leña está apilada para que suceda un incendio. Eso no quiere decir que la leña misma ya genera el incendio. Está apilada, las condiciones están dadas. Una categoría indispensable que conozcamos también, sobre todo para los que estamos en México, es la cuestión de la fragmentación social. Es más probable que sufran el riesgo de atrocidades las sociedades que están profundamente divididas. Este término, deeply divided societies, sociedades en donde hay divisiones basadas en la identidad. En toda sociedad hay divisiones basadas en la identidad, pero cuando esas divisiones vienen acompañadas por segregación a gran escala o sistemática de algunos grupos, por un acceso desigual, insisto, a bienes y servicios básicos, que puede ser por cuestiones económicas, puede ser por discriminación histórica dentro de un país. Las desigualdades de género, también los estudios comprueban que los países que dan menos lugar a las mujeres en las estructuras de poder o en las posiciones de influencia también son sociedades menos igualitarias y con más propensión a atrocidades masivas. Ahora, esos son los factores de riesgo, insisto, es la leña, las condiciones preexistentes. Pero vienen entonces los factores que son los llamados aceleradores. Es como echarle la gasolina encima de la leña, es decir, condiciones que sin detonar todavía la atrocidad pueden tornar más probable que suceda o pueden intensificar la violencia. Algo muy importante que entender de estos aceleradores es que son identificables y son modificables. Por ejemplo, que haya un incremento en los discursos de odio. Bueno, si se logra detener a tiempo, pues puede bajar. Que haya un aumento en el desempleo. Bueno, con las políticas adecuadas puede mitigarse. Que hayan transiciones de régimen, que hayan ciertas reformas legales sobre temas muy delicados o muy profundos, como la sucedida ayer en México, por ejemplo. Restricciones a la libertad de prensa o a las redes sociales, un aumento en el desempleo que ya mencioné, etc. Es como echarle gasolina encima de la leña, ¿ok? Pero todavía no detonan la atrocidad. Y por último están los detonantes. Estos detonantes son los eventos que incitan, que desencadenan o que disparan la violencia a nuevos niveles. Y el problema es que los detonantes generalmente son eventos individuales que no se pueden predecir con tiempo, como los aceleradores que sí se pueden predecir, los detonantes no. Entonces, los detonantes no se pueden identificar de antemano, son precisamente la chispa que prende fuego a la gasolina y que hace que esa leña se vuelva un incendio, ¿ok? Entonces, ejemplos de detonantes son desastres naturales, ataques terroristas, asesinatos de líderes políticos, pensemos en las atrocidades en la historia, estos modelos están basados en ellas, golpes de Estado, crisis ambientales, algún juicio en específico de alguien muy, muy representativo en la sociedad y, por supuesto, dentro de los factores detonantes están las epidemias o las pandemias, como una chispa que puede prender fuego. Entonces, es importante entender de este modelo que cuando se da esta chispa, cuando se da algo como una pandemia en una sociedad que ya de por sí es una sociedad profundamente dividida, el impacto va a ser mucho mayor y mucho más difícil de mitigar. Dicho esto, entonces, vamos a hablar ahora precisamente de los factores de riesgo que pueden ser detonados por la pandemia. Este que les voy a dar ahorita es de un informe que publicó nuestro director académico sobre las implicaciones del COVID-19 para la prevención de atrocidades. Está disponible en la página del Instituto Auschwitz que tienen en pantalla y
basándose en los modelos de factores de riesgo que ya les enseñé o que ya les mencioné, pues vamos uno por uno. Entonces, en cuanto a la gobernanza, la pandemia, una pandemia, en una sociedad, fíjense, que con un impacto mayor en sociedades profundamente divididas, frágiles, propensas a conflictos o en riesgo, en donde si no se adoptan políticas públicas preventivas oportunas, es mayor el riesgo de que esto escale a una atrocidad masiva. Entonces, no estamos exagerando, realmente es algo que tenemos que tener en cuenta e incorporar en nuestro lenguaje de derechos humanos, esta visión preventiva a futuro. Entonces, en el primero de los rangos, en cuanto a la gobernanza, los países que tienen campos de refugiados o que tienen un gran número de desplazados internos. Pues los refugiados, los desplazados internos en estos campos, pensemos por ejemplo en Bangladesh, en el campamento de Cox's Bazar, donde hay 1 millón de refugiados rohingya. Entonces, están en condiciones generalmente de un hacinamiento terrible, en condiciones subóptimas de salud, con poco acceso a medicamentos. Entonces, el riesgo de contagio es mucho mayor. El aislamiento social de estas poblaciones es prácticamente imposible. Lo mismo sucede, por supuesto, con personas detenidas. Entonces, hay una mayor vulnerabilidad de este tipo de grupos cuando ocurre una pandemia. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Pues tiene que repensar y dar una renovada atención a las políticas que tiene para la protección de estos grupos vulnerables, justamente diseñada o confeccionada específicamente para atender la situación particular que viven estas personas ante la dificultad del aislamiento social. El cierre de las fronteras, por ejemplo, que ha venido con la pandemia, pues también genera que muchas personas que estaban huyendo de conflictos, migrantes que estaban en proceso quizás de solicitar alguna condición de asilo, de refugio, que están huyendo de conflictos, están entonces atorados en no poder regresar a su país porque están huyendo de conflictos, pero están atorados en una situación de una pandemia, donde están cerradas las fronteras, donde difícilmente van a tener condiciones mínimas y necesarias de supervivencia. Entonces, otra vez, las políticas públicas tienen que dar mayor protección a estas poblaciones. En cuanto a la gobernanza, la pandemia ha demostrado, tanto en México como en todos los países casi, en prácticamente todos los países, ha mostrado que cuando llegó la pandemia a sus países, siempre ha habido una politización del tema, siempre ha habido líderes políticos culpando a opositores o a otros grupos, o grupos culpando a los líderes políticos, culpando al Estado por lo que está sucediendo, criticando las medidas. No solo ha sido en México, ha sido en todos los países. Entonces, esto genera el faccionalismo basado en la identidad, en este caso en la identidad política, en la identidad de los grupos políticos. Y esto puede ser un detonante de que haya una discriminación sistemática encausada por el Estado. Los discursos que se usan para esto son discursos populistas, politizados y basados a veces en revisionismos históricos del pasado. Entonces, hay que dar en los discursos públicos, los Estados tienen que prestar atención a no caer en esta tentación. México no es excepción, de hecho, a no caer en esta excepción y a reforzar en sus discursos políticos los derechos humanos, la protección de la población de cualquier grupo, sean grupos en condiciones socioeconómicas acomodadas, en condiciones de pobreza, en situación vulnerable, de todos los grupos. Esto es muy, muy necesario. La condición económica, los factores de riesgo que dentro de la condición económica agrava la pandemia, pues la recesión y la depresión nunca va a tener efectos iguales en la población. Lo estamos viendo en nuestro país, los efectos de una crisis económica se sienten diferente por las personas que viven al día, que viven de sus trabajos día con día. Entonces, esto propicia un mayor riesgo de violencia, tanto por parte de los grupos desfavorecidos que recurren a la violencia para tratar de reclamar su acceso a bienes y a servicios esenciales, pero también puede ser la violencia utilizada por los grupos privilegiados para mantener su situación de privilegio dentro de la sociedad. El aumento de desempleo, sobre todo en jóvenes hombres en el mundo,
va a propiciar que estos jóvenes se unan a milicias en ciertos países o se unan a organizaciones criminales en otras. Propicia la criminalidad, es una desesperación económica que también propicia el incremento de personas que se presten a situaciones de esclavitud o víctimas de tráfico, de trata de personas ante la desesperanza, la desesperación por tener dinero. El mercado ilegal, personas que buscan aprovechar, por ejemplo, la venta de armas o la venta de el tráfico de personas también, y otros mercados que propician o que ayudan a los perpetradores. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Insisto, aquí el Estado, ante estas situaciones económicas, tiene que adoptar acciones de socorro inmediato para tratar de mitigar o ralentizar este deterioro económico. Estas medidas de socorro inmediato que hemos visto en algunos otros países, como por ejemplo recortes de impuestos durante la pandemia, pensiones sociales, seguros de desempleo, creación de empleos, medidas para tratar de evitar esta diferenciación económica en la sociedad. Ahora, el suministro de servicios básicos con una pandemia es exacerbada la inequidad en el acceso a estos bienes y a estos bienes y servicios básicos, al agua, a la alimentación, apoyos financieros, a servicios sociales y a servicios de salud. Entonces, esta exacerbada inequidad en donde unos grupos tienen mayor facilidad de acceso incentiva también o incrementa los incentivos de corrupción por parte de algunos agentes del Estado que se aprovechan de la situación para obtener una ganancia y darle lugar o darle acceso a cierta persona que está desesperada por obtener ese acceso a esos servicios básicos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Aumentar, no disminuir, sino aumentar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas por parte de instituciones y procedimientos estatales. En cuanto a la fragmentación social, el aislamiento social que implica una pandemia va a generar impactos mayores en algunos sectores de la población. Menciono dos, pero son solo algunos. Las personas en situación de pobreza, por ejemplo, pues por supuesto que el aislamiento les va a generar un impedimento de trabajar y una necesidad aún mayor de recurrir a otros medios para obtener ganancias. Los niños en situación de pobreza que no tienen acceso a la tecnología han sido mucho más afectados por las medidas, por ejemplo, del cierre de escuelas. No pueden recibir educación a distancia, muchos de ellos, o que están en zonas marginadas. Entonces, la fragmentación social tiene mayor impacto en personas en situación de pobreza. En los adultos mayores también, no lo olvidemos, y aquí el aislamiento social va a tener un impacto especial en estas personas que son las personas de mayor riesgo, que realmente tienen que estar totalmente aisladas y que, por ejemplo, los adultos mayores que están en asilos, por ejemplo, pues el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar maneras y fortalecer el desarrollo de la tecnología y el uso de la tecnología para tratar de mitigar estos efectos nocivos del aislamiento en ciertos grupos sociales. Ahora, también dentro de la polarización, dentro de la fragmentación social, la polarización de la pandemia por algunos comunicólogos de medios de comunicación, por algunos líderes políticos o religiosos, que ha incrementado la xenofobia, la violencia contra extranjeros en algunos países. No olvidemos todas las referencias de Trump al virus chino, ¿no? Y todas las expresiones xenofóbicas que ha habido contra migrantes también en algunos de estos países, pues ante la sensación de que no hay suficientes camas en los hospitales, no hay suficientes pruebas, entonces que los migrantes se vayan para que las pruebas nos las quedemos nosotros. Esto sucede en varios países y entonces pues se ha incrementado también expresiones de violencia contra migrantes. Y no olvidemos aquí algo que está sucediendo en nuestro país, que no está mencionado en el modelo, pero pues también hay violencia contra el sector salud, contra las enfermeras, contra los médicos, que es ante el riesgo, ante el miedo de contagio, todas estas expresiones discriminatorias o violentas que han habido contra ellos. Y algo muy importante, la violencia doméstica y la falta de seguridad física para las mujeres, que ha incrementado debido a la pandemia y que exacerba sin duda la inestabilidad política y social en una sociedad. Este estudio no está enfocado en un país en particular, habla en general de los factores de riesgo que una pandemia puede exacerbar dentro de una sociedad. Insisto, es un detonante, no implica per se
que va a surgir una atrocidad, pero sí significa que el Estado tiene que redoblar esfuerzos y atender estas cuestiones particulares para evitar que se escale a una atrocidad. Entonces, hablemos ahora sí por último, porque ya hablé demasiado, hablemos ahora sí sobre México. Y para hablar de México, pues yo les pongo aquí unos cartones, unos ejemplos de unos cartones que me parece que denotan pues muy claramente lo que estamos viviendo en este país. El cartón de la izquierda, que apareció en el periódico El Universal el 22 de marzo, cuando estaba iniciando la contingencia, que denota pues la mujer rica en su casa u oficina, o no sé, con toda esta, en su casa, y con toda esta acumulación de papel higiénico, de medicinas, viendo de mala manera a la persona que está vendiendo tacos en su bicicleta, que no tiene protección alguna, que está en la calle, pero que está en la calle porque no tiene opción. Y vemos este segundo cartón que nos identifica precisamente esta situación. Muchos mexicanos, y en otros países también, están en este dilema entre caer al precipicio del desempleo o exponerse al virus, porque no tienen de otra más que salir a las calles a trabajar. Entonces, este se llama Sin Salida, este fue publicado en El Financiero el 14 de mayo, el 14 de mayo por Rictus, y otro que salió en un periódico digital local en Nayarit, pero que habla también de la violencia intrafamiliar por Guardado, que es un hombre claramente borracho con latas de cerveza tiradas en el piso, que asesinó a su mujer y dice, pero la salvé del coronavirus, y con un hipo indicando que está borracho. Estas son algunas de las situaciones que han sido ilustradas en la sociedad mexicana y en los medios mexicanos en las últimas semanas, de cómo es la realidad de nuestro país. Y yo, pues no podemos dejar de reconocer que México, en realidad, previo a la pandemia, ya era una sociedad profundamente dividida. En México las diferencias, las discriminaciones estructurales que existen, históricas en nuestro país, que generan también una equiparación de lo indígena con la pobreza, y entonces que generan también una distinción de clases socioeconómicas inmensas en las cuales la distribución de la riqueza es claramente desigual. Y tenemos esta diferenciación y polarización que ya existía también en temas de género. México es de los países más rezagados en temas de violencia de género. Tenemos un machismo arraigado en todos los niveles socioeconómicos de la sociedad, con respecto y a comparación de muchos o la gran mayoría de los otros países latinoamericanos. Entonces, socialmente estamos realmente atrasados en temas de género, y este rezago serio en temas de género, que ya tenía machismo, que ya tenía violencia de género, había logrado un poquito, un ímpetu con el último movimiento del 8 de marzo, que logró realmente niveles muy importantes de movilización social, y que sin embargo la pandemia, lamentablemente por los tiempos, ha venido a opacar, porque llegó justo después de este ímpetu. Entonces es importante que no olvidemos que ya somos un país profundamente dividido también en temas de género, y también somos un país que ya estábamos deteriorados en lo económico. Con el nuevo gobierno, bueno, ya no es nuevo, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues la economía se congeló de cierta forma. Entonces ya estábamos en una situación de incertidumbre o dificultad económica, y el discurso político del presidente también es un discurso que ya venía desde antes de la pandemia, generando una polarización importante en la sociedad, pensando en este modelo de prevención de atrocidades masivas, una polarización en donde, motivada por el propio gobierno, donde los fifís son todos aquellos conservadores y por tanto de derecha o de centro derecha, y por tanto opositores políticos de Morena, y además FIFI equivale a persona en grupos socioeconómicamente acomodado, aparentemente, según esta polarización presidencial. Y los chairos, que son los de izquierda,
aparentemente, los que son militantes de Morena, y también busca equiparar a personas de niveles, que es la mayoría de la población en México, de niveles socioeconómicos medios y bajos, con personas que pertenecen a este grupo. ¿Cuál es el peligro de este discurso polarizador del presidente? Pues que no da lugar a términos medios. Entonces la sociedad, generada por este impulso presidencial, la sociedad se ha solita ido identificando de uno o del otro lado. Entonces no hay un lugar a alguien que diga, bueno, yo en estos aspectos seré más esto, en estos aspectos seré más esto. Entonces, en este caso, sí ha incrementado el resentimiento social entre grupos. Entonces, todo esto para decir, México ya era una sociedad profundamente dividida antes de que llegara la pandemia. Llegó la pandemia a nuestro país y entonces vienen, en cuanto empezó la contingencia, vienen los discursos políticos en contra de los conservadores, pero también los discursos del grupo de los opositores políticos en contra de las medidas que está adoptando el gobierno. Y entonces se ha profundizado este faccionalismo político basado en la identidad, buscando culpar a otros de lo que está sucediendo en la pandemia. El deterioro económico, pues desde luego, la pandemia, pues el valor del peso, acuérdense que antes de que llegara el COVID a México, pues el peso estaba el dólar estaba en 19 pesos, llegó a estar en 26, ahorita estamos aproximadamente en 24, pero pues la inestabilidad del peso de la moneda mexicana se ha mostrado con esta pandemia, la caída del precio del petróleo, el inmenso crecimiento de desempleo que lamentablemente va a ser todavía mayor, que es resentido de manera muy desigual en las sociedades. La diferenciación en el acceso a bienes y servicios básicos, de las pruebas que al inicio de la contingencia por lo menos no habían suficientes pruebas en algunas instituciones públicas, solo habían pruebas muy caras en algunas instituciones privadas, aún ahora hay una dificultad en el acceso a pruebas, y el incremento exacerbado de la violencia doméstica en nuestro país. Entonces, a manera de comentarios finales, bueno, pues sí me parece que el modelo de prevención de atrocidades masivas, como ya les he dicho varias veces, complementa los modelos de promoción y protección de los derechos humanos y que requiere ser incorporado en las políticas públicas. ¿Cuál es el papel del Estado? Mucho se ha dicho en las sesiones pasadas sobre si estamos en momento de repensar el papel del Estado o incluso de eliminar al Estado. Yo creo que sin duda es momento de repensar el papel del Estado, que el Estado necesita reinventarse y fortalecerse ante todos estos nuevos retos que tiene en materia económica, laboral, de salud, de educación, de trabajo, que hay que dar por esta epidemia ha mostrado, esta pandemia, la necesidad imperante de dar mayor atención a los derechos económicos, sociales y culturales, que generalmente se habían venido considerando menos importantes que los derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales, como ya se ha visto en esta pandemia, si se fortalecen, pueden también llevar a un menor nivel de riesgo ante una situación de salud como la que estamos viendo. Y mayor atención, desde luego, a los temas de género. A nivel internacional, y esto ya excede mi plática, pero pues en general recordemos que el multilateralismo, este multilateralismo que vino con la creación de la ONU en esta etapa que llamamos el derecho internacional contemporáneo, caracterizado por la prohibición del uso de la fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por todo el despliegue de tratados internacionales y mecanismos internacionales de derechos humanos, por retos migratorios, retos medioambientales y buscar la preponderancia de la cooperación. Esas eran las características del sistema del derecho internacional contemporáneo. Y sin embargo, ya estaba en crisis este sistema antes de que llegara la pandemia al mundo. Estaba en crisis porque había venido una oleada de exacerbación de nacionalismos, de discursos nacionalistas, en donde los estados ya no estaban apoyándose en el sistema internacional, sino que estaban buscando volver así
denunciando tratados internacionales claves y pues considerando que básicamente cada país tiene lo necesario para su supervivencia. Esto me lleva a la reflexión que se hizo en la sesión pasada. ¿Será que, dado que la respuesta a la pandemia ha sido una respuesta nacionalista, ha sido una respuesta de cierre de fronteras y de ensimismamiento de los países, será que ese es el nuevo orden mundial al que nos enfrentamos, un orden más parecido a la época de las entreguerras? No lo sé, sin duda creo que viene una nueva era post pandemia, tiene que venir una nueva era ante un sistema que ya de por sí estaba en crisis absoluta multilateral. Entonces tiene que repensarse los métodos de trabajo de los organismos internacionales, tiene que repensarse el poder que tienen estos organismos, fortalecer la cooperación internacional en temas de desarrollo, de derechos económicos, sociales y culturales. Es muy mala señal la reacción que dio el presidente Trump ante la Organización Mundial de la Salud, sí, mostrando sus debilidades esta organización ante la pandemia, pero pues un Estado que está buscando todavía bajarla más, denigrarla todavía más. Entonces, algo que sí quiero decir es que muchos de estos nacionalismos han tenido que ver con la persona que está en el poder en algunos de los países. Entonces, el manejo de la pandemia, el manejo que tengan estas personas o estos líderes políticos en relación con la pandemia en sus países va a tener sin duda influencia en las futuras elecciones que vengan en esos países. Y vamos a ver entonces si eso genera cambios políticos y si hay o no una probabilidad de revertir esta tendencia nacionalista que lamentablemente ha venido poniendo en jaque al sistema internacional en su conjunto. Bueno, yo con eso, Jacobo, concluiría para dar lugar a preguntas, comentarios, respuestas. Mariana, muchas gracias. Gran exposición. Y bueno, pues muchas de las preguntas están enfocadas a México, como es evidente. Las primeras están dedicadas hacia algunas situaciones que están ocurriendo en estos días, pueden incrementar las probabilidades de que se cometan crímenes atroces en México. A mí me gustaría nada más acotar que los crímenes atroces en México vienen perpetrándose desde hace cerca de 15 años. Es decir, en México ya estamos en una situación donde se están perpetrando crímenes atroces, crímenes contra la humanidad, no genocidio, crímenes contra la humanidad, por parte de agentes del Estado y por parte de grupos criminales. Y en este entorno, en este contexto, es que llega la pandemia, donde lo que puede ocurrir es que esto se exacerbe. Las preguntas, Mariana, son si, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, que también ya lo venían haciendo, es un factor detonante, y si un mal manejo de la pandemia, ya sea en términos económicos o con un número de muertos o infectados muy elevado, podría considerarse como un factor de, bueno, en este caso, un detonante para crímenes atroces. Esos dos elementos. Ok. La primera pregunta, Jacobo, ¿la podrías repetir? La primera no la... Participación de Fuerzas Armadas en seguridad pública. Sí. Entonces, bueno, la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que sí ha sido señalada por organismos de derechos humanos, no está incorporada per se en los modelos de factores de riesgo de atrocidades masivas, pero claramente podríamos hacer una correlación extrayendo los pronunciamientos que han hecho algunos órganos de derechos humanos. Lo que sí les puedo decir, y recordemos, pero esto aplica tanto a policías como a militares, que todos estos riesgos de jerarquización, de obediencia a la autoridad, de disciplina, están mayormente presentes en estructuras militares y policiales. Y esto es importante que lo entendamos. Pero como tal no está dentro del modelo como tal. ¿Okay? El mal manejo de la pandemia puede ser un detonante. El detonante es la pandemia misma. Y por supuesto, el mal manejo implica que el Estado no adoptó las políticas preventivas necesarias para responder a los factores conforme fueron surgiendo. Entonces, claro que visto de esa forma, sí podría llegar a encender el fuego de una atrocidad. Bueno, preguntan por tus redes sociales para seguirte. Síganla en Twitter como M. Salazar B, con B de bueno.
Perdón, sí, M. Salazar ALB. Todo seguido, M. Salazar ALB. Preguntan, Mariana, sobre si la suspensión de derechos como parte de la política de seguridad o de salud que estamos viendo en México y en todo el mundo, los derechos a la libre circulación o los derechos a la libre asociación, se identifican como atrocidades. Y la segunda es, ¿cómo operaría la responsabilidad de proteger dentro de la violencia que se vive en nuestro país? Las leyes de emergencia, que generalmente ahí es donde se suspenden algunos derechos humanos en algunas situaciones, son factores aceleradores. Sí hay que prestar especial atención a las sociedades en las que se han suspendido ciertos derechos humanos, porque hay mucho mayor riesgo de que en esas sociedades cualquier detonante pueda encender el incendio, la chispa que incendia la leña. Son factores aceleradores. Y sí, la suspensión de derechos que pueda derivar incluso de una pandemia es un factor acelerador. La responsabilidad de proteger, ¿cómo se puede utilizar ante la violencia? La pregunta era, ¿aquí en México? Sí, que se aplica ante la violencia que se está viviendo en México, y de una vez le sumo una pregunta que es prima hermana, que si existe una exigencia jurídica, es decir, si hay obligación de los estados a la responsabilidad de proteger. Ok. Bueno, la responsabilidad de proteger, y empiezo por la segunda, sí tiene un correlativo en el sistema jurídico internacional. La propia Convención de Genocidio, de la cual son partes más de 150 estados, la propia Convención de Genocidio contiene una obligación no solo de sancionar el genocidio que se cometa, pero de prevenirlo también cuando se comete. Y esta obligación tiene, según William Chavas, un experto en Derecho Penal Internacional, tiene una dimensión tanto interna como externa. Es decir, el Estado tiene la obligación de prevenir genocidio en su territorio, pero resulta que el Estado tiene también la obligación de prevenir genocidio en otros territorios, dependiendo de la influencia que tenga ese Estado sobre ese otro país. Esto fue algo que se determinó de manera muy interesante en el caso que llevó la Corte Internacional de Justicia contra Serbia, en donde Bosnia y Herzegovina demandó a Serbia por no haber hecho nada para prevenir el genocidio que ocurrió por parte de grupos serbios en Srebrenica, que está en Bosnia y Herzegovina. Y la Corte Internacional de Justicia llegó a la conclusión de que, si bien Serbia no fue directamente responsable de cometer el genocidio, sí se le encontró responsabilidad internacional por no haber logrado prevenir, por no haber hecho nada para prevenir que ocurriera. Y los argumentos que utilizó la Corte Internacional de Justicia aquí fue que Serbia tenía un poder de influencia muy particular sobre los grupos perpetradores porque eran grupos nacionalistas serbios. Entonces, dependerá del grado de influencia que tenga un Estado esa dimensión externa de la obligación de prevenir genocidio. ¿De dónde podemos sacar la obligación de prevenir crímenes de guerra? Pues esto también de la Corte Internacional de Justicia, que ha interpretado los convenios de Ginebra de 1949, que contienen un artículo primero común, los 4 convenios de Ginebra, que dice que los estados tienen la responsabilidad de respetar y hacer respetar estos convenios en todas las circunstancias. En opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, como por ejemplo sobre la legalidad o ilegalidad de la construcción del muro por parte de Israel en territorios palestinos ocupados, ahí la Corte Internacional de Justicia determinó que todos los estados tenían una obligación de no reconocer o de no ayudar a construir ese muro. Y entonces se derivó la conclusión de que en efecto los estados tienen responsabilidad de prevenir crímenes de guerra no solo en su territorio, sino también fuera de ellos. Y por último, los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes, que como Jacobo mencionó, es particularmente importante entender en México la dimensión y el alcance del tipo penal de crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes no tienen todavía una convención propia. La definición de los crímenes de lesa humanidad se extrae del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero ya, que determina la competencia de esa corte, pero ya la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas
concluyó un proyecto de convención que falta que sea negociada por los estados, un proyecto en el cual los estados se reconocerían, al suscribir una convención para la prevención y sanción de crímenes de lesa humanidad, los estados reconocerían claramente la obligación de prevenirlos y de sancionarlos independientemente de que hayan jurisdicciones penales internacionales. Y por tanto de hacer también cooperación judicial en su enjuiciamiento cuando son enjuiciados a nivel nacional. Ojo, esto no quiere decir que hoy no haya una obligación internacional de prevenir crímenes de lesa humanidad. Claro que la hay. Los crímenes de lesa humanidad, si se fijan en cada una de las conductas que los constituyen, cada una es una violación de derechos humanos. La tortura, por ejemplo, pues hay toda una convención contra la tortura, y esa convención contra la tortura establece la obligación de los estados de prevenir actos de tortura. La tortura, si es cometida de manera generalizada o sistemática contra una población civil, conforme a la política de un estado o de una organización, va a constituir un crimen de lesa humanidad. Entonces, por supuesto, si uno tiene la obligación de prevenir la tortura, pues evidentemente y consecuentemente esa obligación significa también la obligación de prevenir crímenes de lesa humanidad. Y eso aplica a todas y cada una de las conductas o de los actos que componen los crímenes de lesa humanidad. En cuanto a la responsabilidad de proteger, bueno, eso en cuanto a la obligación jurídica que tienen los estados. En cuanto a la obligación de proteger, la responsabilidad de proteger, ¿se aplica la violencia en México? Claro, aplica en realidad. Acuérdense que es la responsabilidad que tienen los estados, y estoy hablando de los pilares, desde el pilar 1, luego el 2, etcétera. No estoy diciendo que ya estemos en México en pilar 3, para nada. Estoy diciendo que México tiene una responsabilidad primaria de prevenir y proteger a su población de estos crímenes atroces. Y eso significa una responsabilidad del Estado de realizar actos de propiciar la promoción y protección de los derechos humanos en su país, para evitar que escalen a crímenes atroces. Pilar 2, si hay situación de tensión en nuestro país, por supuesto que la comunidad internacional puede y debe ofrecer ayuda. Y hasta ahí vamos. No considero que estemos hoy en día en una situación de pilar 3. Acuérdense que el pilar 3 implica varios elementos, que yo creo que a eso iba la pregunta. O sea, considero que México, si considero o no que México es manifiestamente incapaz de proteger a su población de estos crímenes. Hay varios elementos y hay varios argumentos por parte de diversos actores en nuestro país para considerarlo. Algo que es cierto es que estos crímenes no son adjetivos, son tipos penales. Entonces, todavía dependemos mucho de que hayan pronunciamientos por parte de tribunales, que son los jueces, los autorizados a decir el derecho. Entonces, hoy en día, como saben, todavía no hay un pronunciamiento de esta categorización. Tenemos gran movilización social y gran actividad en Twitter, gracias a Jacobo y a una labor de activismo muy importante cada noche. Y hay varias comunicaciones, como ustedes saben, que se han remitido a la Corte Penal Internacional. Hoy en día no hay un proceso penal per se, no hay una situación sobre México abierta todavía, y esto es algo que todavía está en ciernes. Hay también una discusión, por cierto, sobre si la situación en México categoriza como guerra, y hay dos posiciones. Yo me sumo a la interpretación menos literal de los convenios de Ginebra, sino a la más teleológica, que considera que por los fines que persigue el derecho internacional humanitario, llevaría quizás a un absurdo jurídico decir que en México es una guerra, y por eso Jacobo bien aclaró que de los crímenes atroces, los que sería importante entender y conocer en el contexto mexicano apuntan más a los crímenes de lesa humanidad. Mariana, ¿podrías repetir los observatorios sobre responsabilidad de proteger de sociedad civil que hay? Claro, hay una ONG muy importante que es el Global Center for the Responsibility to Protect, que en su página es GCR2P. Entonces, ese es un monitor excelente que trae, pues, monitorea la situación en diversos países. Hay una red de puntos focales de los estados sobre la responsabilidad de proteger. Sí, básicamente.
Bueno, a mí me gustaría nada más también hacer una precisión porque podría caerse en esta duda de que en el derecho penal internacional la responsabilidad es individual, porque hay muchas preguntas que van a si podrían sancionar al Estado mexicano. A diferencia de los derechos humanos, es decir, la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, que sanciona al Estado, el derecho penal internacional sanciona personas. Es decir, aquí habría que ver quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad en México, ya sea actores estatales o no estatales. Preguntan, Mariana, si calificaría como crimen atroz, por ejemplo, una política deliberada de no atender ante la pandemia a algunas minorías étnicas o, por ejemplo, en el caso mexicano, la condición en la que viven, en la que están los refugiados, si fuera una política de Estado. Y la otra es si ante la situación que se está viviendo con la pandemia, si habría responsabilidad del gobierno chino por haber sacado este virus o liberado el virus o haber producido el virus en términos de crímenes atroces. Ok. Entonces, la primera, si calificaría como crimen, la no atención a ciertos grupos, ¿no? En la pandemia. Es decir, como una política deliberada contra una población civil. Aquí es importante que entendamos que uno de los factores que es necesario probar para probar un crimen de lesa humanidad es que se trate de un ataque dirigido contra esa población y que sea conforme a una política del Estado o de la organización. Ya lo he repetido mucho, pero vaya, eso es lo que tendría que probarse. Si se comprueba que hay una política dirigida por parte del Estado en contra de esa población, pues sí, podría caer quizás en alguna de las condiciones, dependiendo, por ejemplo, sufrimiento, el sometimiento a condiciones físicas, a ciertas condiciones o lesiones a la integridad física, por ejemplo, que podrían llegar quizás a categorizarse como crímenes de lesa humanidad. Una aclaración muy importante es que la responsabilidad primaria de juzgar estos crímenes es del Estado y que las comunicaciones ante la Corte Penal Internacional, como ya dije, requieren que la Corte determine que el Estado, porque la Corte es complementaria, determine que el Estado no tiene la capacidad o la voluntad de investigar o enjuiciarlas. Esto es una aclaración importante. En cuanto a China, que estamos ahí hablando de la responsabilidad estatal, a nivel estatal, resulta que ni China ni Estados Unidos, que los dos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ninguno de los dos acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, no habría Corte Penal Internacional. No, aquí como es tampoco es la Corte Penal Internacional, pero aquí pues la pregunta es sobre la responsabilidad del Estado chino. Y el Estado chino no acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia y Estados Unidos la retiró su aceptación, porque antes sí la aceptaba, la retiró después del caso Avena, en el cual México demandó a Estados Unidos ante la Corte por la condena a pena de muerte de 52 connacionales mexicanos en Estados Unidos y la falta de asistencia consular. Entonces, en este caso, no hay forma en que China y Estados Unidos se demanden ante la Corte Internacional de Justicia. Ya mencionó Jacobo, ok, otro factor, bueno, quizás responsabilidad penal individual, pues ni China ni Estados Unidos son partes al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los dos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por tanto vetarían cualquier intento del Consejo de Seguridad por llevar esta situación a la Corte Penal Internacional, entonces tampoco podría haber responsabilidad individual. Y la tercera vía, que es una vía que ya se ha adelantado en algunos tribunales en Estados Unidos, es una vía de hacer lo que se llama acciones colectivas o algunos reclamos ante cortes estadounidenses en contra de chinos. ¿Por qué tampoco procede esta vía? Porque los estados tienen lo que se llama inmunidad de jurisdicción. Entonces, no podría Estados Unidos enjuiciar a agentes del Estado chino sin que China interponga una defensa de que tiene inmunidad de jurisdicción, de que sus agentes, sus servidores públicos no pueden ser juzgados en Estados Unidos. Entonces tampoco prosperaría esta vía. Procede más bien en esta etapa, estas son algunas de las limitaciones que tiene el sistema internacional, pero también entender
pues que a veces se usan de manera politizada. No olvidemos que la pandemia a nivel internacional ha exacerbado las fricciones geopolíticas entre Estados Unidos y entre China, y que hay que recurrir más bien a la negociación. China está tratando de conseguir amigos, enviando ayuda humanitaria a algunos países afectados por la pandemia. Pues básicamente lo que toca ahorita es tratar de mitigar las divisiones geopolíticas y buscar métodos de acercamiento, pero no hay vía jurídica internacional para responsabilizar ni al Estado ni a los servidores públicos chinos. Una de las preguntas o sugerencias es de que ante la situación que se vive en el país, urge que sociedad civil, la academia, presente propuestas al gobierno. Es decir, eso ya se ha hecho, nomás quiero aclarar eso. La participación de academia, organizaciones de sociedad civil, colectivos de víctimas, en temas de seguridad, de justicia, de verdad, de reparación a víctimas, de búsqueda de desaparecidos. Hay múltiples propuestas que se han presentado a los gobiernos, es decir, no nada más al gobierno de Andrés Manuel, sino también al de Peña Nieto, al de Calderón, y bueno, pues no hay respuesta por parte del gobierno. Preguntan, Mariana, ¿cómo podría el Estado mexicano prevenir discursos de odio? Y yo agregaría, si también son fuente de esos mismos. Y la otra es si podría haber prevención, no a nivel federal o nacional, sino desde las localidades. ¿Localidades como entidades federativas? Desde lo más local. Ok, pues sí, es que la prevención tiene que ocurrir a todos los niveles. Y los discursos de odio, qué bueno que lo preguntan, realmente a mí me parece algo espeluznante. Y espeluznante ver el efecto que ha causado en la sociedad. Entonces, en donde de repente uno entra a Twitter y es una polarización tremenda de la sociedad, que en cualquier momento dado puede llegar a que la gente acepte la violencia contra un grupo. Todos estos estudios de psicología social que torpemente les expliqué por no ser mi expertise, pero todos estos comprueban que llega un punto en el que se vuelve aceptable por toda esta construcción social y sociológica y psicológica que tenemos, de repente se vuelve aceptable ante nuestros ojos el perpetrar violencia contra cierto grupo. Y es algo lo que a mí me gustaría, sobre eso que dices, ahí está un ejemplo muy claro del día de hoy o de ayer, ante los reiterados ataques de Andrés Manuel a medios de comunicación, particularmente el Reforma, recibió una amenaza de bomba. Es decir, el discurso de odio incentiva, motiva a la gente a hacer esto. En Estados Unidos, a partir de que llegó Trump, incrementó la violencia contra algunas minorías. Así es. Totalmente. Este manifiesto del que disparó en el centro comercial en Estados Unidos, que dejó su carta hecha, que él mismo dice, no culpen a las políticas de Trump porque no tiene nada que ver, pero que él mismo dice, yo hago esto para que los migrantes se regresen a sus países, pues por supuesto que está influenciado por un discurso xenófobo de un presidente que está diciendo América para los americanos, recordando las políticas nazis del Holocausto. Y en México no es la excepción por parte de los dos lados, y he sido muy cuidadosa en aclarar esto que Jacobo ya mencionó. Hay violencia y hay discurso de odio por los dos lados, pero ya podemos pensar en dos lados, y eso es peligrosísimo. No deberían de haber dos lados. Y en México ya parece que hay dos lados. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar los discursos de odio? No colaborar con ellos, no autoidentificarnos en categorías, ser críticos. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Sin duda, como ya dijo Jacobo, sí hace propuestas. Yo sí creo que necesita más coordinación en México la sociedad civil. Hay coordinación en algunos temas, podría beneficiarse de mayor coordinación en otros y mayor constructividad. Hay muchas organizaciones que a veces pues simplemente es casi la tarea del activista criticar por criticar, y no, la tarea del activista es una tarea importantísima de señalar cuando hay errores, pero eso incluye también el saber reconocer cuando hay aciertos, y todos los gobiernos van a tener errores y van a tener aciertos. Por ahí alguien preguntó la posición del Instituto Auschwitz. Yo nada más quiero aclarar que todo lo que dije sobre México es opinión como profesora y opinión personal.
el Instituto Auschwitz es un instituto neutral. Lo que hacemos nosotros en el instituto es capacitar gobiernos precisamente en estos temas que les acabo de mencionar ahorita, y no tomamos partido precisamente por lo mismo. ¿Y qué se puede hacer a nivel local? Yo creo que en México hay un problema gravísimo de educación. Y creo que viene desde los niveles más locales de los más locales, y que incluso por más buena voluntad que haya en algunas instituciones públicas locales, podemos ver simplemente por falta de conocimiento, por falta de educación, por falta de capacidad, una imposibilidad, por ejemplo, de integrar un expediente de investigación. Entonces, yo es algo que sí siento que en México falta reforzar muchísimo la capacidad en todos los niveles, la capacitación en todos los niveles, y la educación de estos valores que al final son valores, ¿no? El combatir el machismo pues viene desde un valor intrínseco, ¿no? Igual el discurso de odio, toda esta cuestión de la interculturalidad, de la convivencia, tolerancia, la diversidad. A ver, Mariana, en algo que has trabajado mucho, muchos años, ¿cómo va Latinoamérica en términos de prevención de atrocidades? Pues yo siempre doy, pues va muy desigual, en mi opinión. Yo siempre siento que en América Latina, en temas multilaterales, vemos muchas veces esto que a veces se le critica también a México, pues hay a veces mucho activismo multilateral muy bueno por parte del Estado, y a veces pues esta dificultad de implementar domésticamente lo que pregonan, ¿no? Entonces, digo, hay una respuesta muy clara a esto. Hay menos actores involucrados en elaborar una política exterior y es más fácil hacerlo, y es muy bueno que un país tenga una excelente política exterior. Entonces, muchos países de América Latina tienen muy buena política exterior y muchas fallas a nivel de implementación interna, donde ya están involucrados más niveles del Estado, autoridades que ven el día a día, y no solo, por ejemplo, cancillerías, que están más expuestas a los estándares internacionales. Yo creo que los estándares internacionales necesitan implementarse más profundamente en la sociedad. Hay algunos ejemplos positivos. Jacobo y yo en la clase que damos de genocidio, pues siempre hablamos del caso de Argentina como un caso muy bueno en materia de memoria y de verdad, que es algo que en México falta muchísimo. Y justamente hablando de la prevención río abajo, la prevención post-atrocidad, la importancia de que haya un buen ejercicio de memoria, de verdad y de justicia en un país ayuda a prevenir recurrencia de atrocidades. Entonces, por ejemplo, casos buenos en ese tema Argentina, pero Argentina tiene fallas en otros. Entonces, estamos más o menos, somos un país con un nivel somos una región, Latinoamérica, con una alta oleada de criminalidad y de violencia por parte de grupos organizados, grupos de narcotráfico, grupos criminales, en donde no necesariamente se está pudiendo mitigar las consecuencias. Lo que pasa en México pasa en otros países, pasa en Colombia, ha pasado en Guatemala, en El Salvador, en muchos países, y realmente no estamos con 10 a nivel interno. Muy buena política exterior de la gran mayoría, eso sí. La última, Mariana, es ¿qué ha evitado, o sea, a partir de todo lo que vimos de la situación en México, qué ha evitado que estalle un conflicto generalizado en el país? Y a mí me gustaría nada más acotar. Habría que ver o revisar los informes de los relatores de tortura, de desaparición, los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México, que ya hablan de tortura generalizada, desaparición generalizada, un número de asesinados propio de conflicto armado, estemos o no en un conflicto armado. Yo acotaría diciendo, el conflicto ya estalló desde hace 15 años. ¿Cuál es tu opinión? Sin llamarlo conflicto armado, porque yo tengo una posición muy estricta en el tema de conflicto armado, que no es compartida por muchos colegas. Pero realmente conflicto, hablando de conflicto social, hablando de atrocidad posiblemente. Creo que los niveles de violencia son ciertamente muy importantes, muy preocupantes. Yo no tomo en este tema pues partidos, Jacobo. La verdad es que creo que sin duda necesitamos actuar
ante los niveles de matanzas que estamos viviendo ya desde hace varios años. Creo que la sociedad civil está haciendo un buen trabajo, está levantando el llamado a la sociedad y a la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo y que pues sin duda falta acción. Eso sí te puedo comentar. Sí, y lo que digo yo es lo que dijeron el relator de tortura, el relator de desapariciones, que ellos son los que pusieron el término generalizado. Incluso el último informe de Human Rights Watch sobre la situación de México, que ya habla abiertamente de crímenes de lesa humanidad, es decir, como lo definías al principio, un ataque generalizado o sistemático contra población civil, como parte de una política. Es decir, esto ya estalló, según el relator de manera generalizada, según los relatores de Naciones Unidas e informes como los de Human Rights Watch. Mariana, mil gracias. Una gran presentación. La próxima sesión tendremos el martes 19 de mayo a otro colega, también colega de Mariana, a José Antonio Guevara, hablando de los desafíos de Naciones Unidas en la protección de derechos y acceso a la justicia. El martes 19 de mayo, en este curso de Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad en la Era de la Post-Pandemia, de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, como parte de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. De nuevo, Mariana, mil gracias. Mil gracias a ustedes. Mariana Díaz les estará mandando la liga y les recuerdo que todos estos videos se suben semanalmente al canal de YouTube de la Cátedra para que se puedan difundir y puedan ser vistos por quien sea. Muchas gracias y nos vemos más bien el martes próximo. Hasta luego. Gracias, Mariana. Adiós.